Estimados amigos, buenas noches. Continuando con el tema de derecho civil patrimonial, esta vez nos corresponde conversar un poco sobre el tema de la garantía mobiliaria. En el año 2006 se edita la ley de la garantía mobiliaria con la finalidad de agrupar en una sola norma, de consolidar cada una de las prendas que existían en el sistema jurídico nacional. Con ello lo que se buscaba es que todos los bienes, sin excepción, muebles y que tienen valor económico, pueden salir o pueden otorgarse como garantía del cumplimiento de obligaciones, y con ello la gente podrá tener liquidez. Entonces, antes de la garantía, existían las llamadas prendas: prenda agrícola, prenda industrial, prenda global y flotante, prenda de transportes, etc. Registro fiscal de ventas a plazos, inclusive. ¿Qué es lo que pasaba en ese momento con estos tipos de garantía? Bueno, y la famosa prenda civil. ¿Qué pasaba con estos tipos de garantía en su momento? Te comento un poco, como para recordarnos. La prenda civil, por ejemplo, significaba que si yo quería dinero que me prestaran, yo iba a una persona a decir: préstame 100 soles, préstame 1000 soles, préstame 2000, y te dejaba en prenda un bien. Te entregaba el bien hasta que te cancele la deuda. ¿Qué pasaba aquí? Que el acreedor se quedaba con el bien, el deudor se llevaba el dinero, y cuando cumplía el plazo, el deudor regresaba, pagaba la deuda y recogía su bien, dado en prenda. Esta era una prenda civil, una llamada prenda con desplazamiento. Es decir, si tú tenías tu único televisor y querías dinero, ibas a prestar plata y dejabas tu televisor. Y cuando recién pagabas la deuda, recogías tu televisor. Pero ojo, el acreedor no podía hacer nada sobre tu televisor. El derecho en ese momento prohibía la constitución del pacto comisorio. ¿Qué significa ello? Que si el deudor no pagaba la deuda, el acreedor no podía quedarse con el bien, porque estaría incurriendo en un delito. Tampoco podía rematar el bien para que se haga pago con eso de la deuda. Por lo tanto, el acreedor se encontraba atado de la mano y en cambio tenía que recurrir a la vía judicial para que haga valer su derecho. Primero un proceso de pago de soles, y luego embargar el bien, y luego custodiar el bien, y cuando llegaba el remate el bien ya no servía, o servía menos que el préstamo que le habías otorgado al deudor. Este sistema no funcionaba, sin duda. Es cierto, hasta el día de hoy existe, pero no tiene amparo legal. Hoy día gente sigue dejando su televisor, sigue dejando sus joyas, siguen dejando sus laptops, siguen dejando todos sus bienes en prenda civil, y sigue ocurriendo lo mismo, pero ya no tiene amparo legal. ¿Por qué? Porque las normas de la prenda civil han desaparecido del Código Civil, han sido derogados por la Ley de Garantía Mobiliaria. Otro de estos prendas que existían hasta ese momento, mayo del año 2006, era la prenda agrícola, que era una prenda sin desplazamiento, en cambio, que permitía constituir prenda agrícola sobre todos los bienes dedicados a la labranza. Los tractores agrícolas, las cosechadoras, los rotaries, etc. La cosecha, todo ello podrías tú someterlo a prenda agrícola. Estoy diciendo la cosecha. El maíz, las toneladas de maíz, las toneladas de arroz que se iban a cosechar en el periodo determinado, se podía someter a prenda agrícola. No estoy refiriéndome al predio, sino a la cosecha. Es decir, el sistema de prendas estaba constreñido solamente a algunos bienes, en este caso a la agrícola.
También existía la prenda industrial, respecto del cual se podía dejar en garantía, también sin desplazamiento, todos los bienes de la actividad industrial, las máquinas, los equipos, los motores, etc. Se podían dejar en prenda industrial, sin desplazamiento. Buena ventaja para hacer una prenda de ese momento, una prenda sin desplazamiento. Es decir, tú entregabas en prenda tu maquinaria industrial, pero tú todavía lo seguías poseyendo y lo seguías trabajando. Lo que no ocurre en anticresis, que lo vamos a hablar en otro vídeo. Luego existía la prenda global. Significaba esto que quienes podían dejar en prenda sin desplazamiento también podían ir al banco, solicitar préstamo y dejar toda la línea blanca, ¿sí?, en prenda, pero no trasladábamos los bienes al banco. Los bienes seguían quedando con el deudor. El deudor podía venderlos, esos bienes, y comprar otros para su reemplazo. Esa era la naturaleza de la prenda global y flotante, en la que el deudor podía vender los bienes dados en prenda. El deudor podía vender los bienes dados en prenda y cambiarlos por otro de idéntica naturaleza, porque la norma así estaba diseñada. Pero fíjense ustedes, solo agrícola, solo industrial, solo global y flotante, solo línea blanca. Después ningún otro bien podía someterse a garantía. El Estado dictó la ley de la garantía mobiliaria, con las cuales derogó todito las normas de las prendas, el que contenía el derecho civil, el código civil, y el que contenían toditas las demás normas referidas a prendas. Por lo tanto, desde mayo del año 2006 solamente existe un sistema de garantías para bienes muebles, que es la garantía mobiliaria. Entonces, la garantía mobiliaria es una garantía, se garantiza a través de la garantía mobiliaria el cumplimiento de una obligación que puede ser de uno mismo o de un tercero. ¿Cómo es que se puede uno determinar qué requisitos, qué características tiene la garantía mobiliaria? Es que la garantía mobiliaria pesa solamente sobre inmuebles. El inmueble puede estar inscrito como que no puede estar inscrito. Ventaja competitiva frente a la hipoteca. Porque yo puedo constituir garantía mobiliaria sobre vehículos, pero los vehículos están inscritos, pero lo puedo hacer sobre tractores, lo puedo hacer sobre cosechadora, lo puedo hacer sobre sacos de cemento, sobre fierro, sobre hormigón, lo puedo hacer sobre todos los bienes que tienen valor económico, absolutamente todo. Incluso puedo dejar en prenda las acciones y participaciones que tenga una sociedad. E incluso con mi ahorro puedo dejarle en prenda, en garantía mobiliaria en la institución donde está mi ahorro. Si todos los bienes, y como el dinero es un bien, puedo dejarle en garantía del cumplimiento de una obligación. Es decir, sobre el dinero puedo constituir garantía mobiliaria. O sea, cualquier bien mueble que tengas, estimado amigo, te puede servir como instrumento de crédito. Primero hemos dicho entonces que se puede constituir garantía mobiliaria sobre todo tipo de bien mueble, inscrito o no inscrito. Todo bien mueble que tenga un valor económico, inscrito o no inscrito. Sin embargo, la garantía mobiliaria tiene sus particularidades. Y es que, a diferencia de la hipoteca, es que en la garantía mobiliaria sí puedo rematar el bien extrajudicialmente. En cambio, en la hipoteca no. ¿Por qué? Porque en la hipoteca está prohibido el pacto comisorio. En cambio, en la garantía mobiliaria está permitido el pacto comisorio. ¿Qué significa el pacto comisorio? Te explico con un ejemplo. Yo voy al banco a dejar en garantía mis bienes, mi carro, es garantía mobiliaria. Y en la constitución de la garantía mobiliaria le digo al banco que si no te pago, tú lo rematas. No a través del Poder Judicial, sino él mismo a través de un martillero público por intermedio de su apoderado. Es decir, cuando constituimos garantía mobiliaria, hay un apoderado, que es la persona que va a rematar el bien si es que el deudor no paga la deuda al acreedor.
¿Por qué? Porque está permitido el pacto comisorio. Es más, el acreedor puede adjudicarse a su favor el bien otorgado en garantía mobiliaria. Esta es la ventaja hoy día competitiva frente a la hipoteca de la garantía mobiliaria, que me evita estar yendo al Poder Judicial. Y yo mismo, a través del apoderado que hemos nombrado en la Constitución de la garantía mobiliaria, puedo rematar el bien a mi favor como acreedor. Es decir, ya no necesito yo con la garantía mobiliaria irme a la vía judicial. Estoy seguro que hoy día el Poder Judicial no tiene absolutamente ni un proceso en materia de garantía mobiliaria, pero tiene muchísimos en materia de hipoteca. Además, ha creado la figura del depositario, la garantía mobiliaria. Es decir, el dueño del bien, ¿sí? El dueño del bien que dejó en garantía, él mismo queda al cuidado del bien. Es decir, se compromete en virtud del contrato de garantía mobiliaria el dueño de la propiedad, o sea, el deudor, a cuidar perfectamente el bien como depositario hasta que se cumpla la obligación o hasta que se remate el bien. Al igual que la hipoteca, ¿no?, sobre los bienes muebles se pueden constituir una garantía mobiliaria o más. Por lo tanto, también tiene rango, no está establecido, pero se entiende, se sobreentiende que la ley ha diseñado la garantía mobiliaria para que el que escriba primero la garantía tenga preferencia sobre el que escribe segundo. Por ejemplo, un carro, yo puedo darle garantía 2 veces o 3, dependiendo del valor, dependiendo del monto del préstamo. Por lo tanto, si no pago, rematarán, no vía judicial, sino extrajudicialmente el bien, y con ello se pagará el primer acreedor, y si sobra, se pagará el segundo, y si sobra, se pagará el tercero, y así sucesivamente. Es decir, la garantía mobiliaria tiene un correlato parecido a la hipoteca, pero opera sobre bienes muebles. Está permitido el pacto comisorio, se remata extrajudicialmente y se pueden entregar en bienes inscritos o no inscritos y cualquier bien que tenga valor económico. Es decir, los ciudadanos hoy tenemos un mecanismo de garantía que podemos usarlo en cualquier momento, ¿no? Un gravamen que se constituye sobre el bien inscrito o no inscrito, pero eso sí, si está inscrito, es obvio que me entiendes que se tiene que inscribir, pero también, si el bien no está inscrito, es obvio que la garantía sí se va a inscribir. No se va a inscribir el bien. Si yo garantizo a través de un tractor el préstamo en garantía mobiliaria, cuando inscribo la garantía, no lo voy a inscribir al tractor, solo voy a inscribir el contrato de garantía respecto del tractor. Por lo tanto, el tractor no está inscrito. En cambio, el carro sí, la moto sí está inscrito. Y ahí solo voy a inscribir la garantía sobre el bien inscrito. En cambio, en el tractor, que no es un bien inscribible, voy a inscribir la garantía mobiliaria sobre ese bien no inscribible. Pero el hecho de que inscriba la garantía no significa que también esté inscribiendo el tractor. No lo es así. Si ustedes se dan cuenta, existe un interesante hoy día mecanismo de garantía, y te invito a que lo utilices en el cumplimiento de una obligación llamado garantía mobiliaria. Y como les he dicho en el vídeo anterior, amigos, si esto te ha gustado, por favor compártalo con tus contactos, porque el conocimiento es universal y mejor es cuando todos conocemos el derecho, y en especial el derecho civil patrimonial, nuestros contratos de garantía, nuestros contratos obligacionales, nuestros contratos de transferencia de propiedad o de cualquier otro bien, siempre se harán de la mejor manera y los contratantes se encontrarán satisfechos de haber celebrado un contrato de manera correcta. Muchísimas gracias.